Buenas, buenas, 14 de noviembre, viernes todavía, Ujú. 10 y 7 de la noche. Vamos a grabar Convergencia del domingo. Sí. Eso se estrena el domingo a las 5 de la mañana. Ana Cris, ¿cómo estás después de este día tan agitado? Bien, gracias a Dios sobrevivimos afortunadamente un día muy provechoso para la patria, donde hemos vivido muchas cosas y ha habido una compenetración interesante ahí en la Plaza de la Democracia. Ya previamente hicimos el capítulo donde hablamos sobre esa concentración y todo lo que sucedió con la comisión. Listo, muy bien. Entonces, ¿con qué vamos a comenzar? Comenzamos con un reportaje para hacerles el convergencia. Comenzamos con un reportaje muy interesante que nos generó Multimedios. Este reportaje tiene que ver con el proceso precisamente de el peritaje judicial que confirma la existencia de correos internos. Esto tiene que ver con la contabilidad de costos y aquel proceso judicial que tenía que ver con con el caso Barrenador. Iba a decir gusano, no sé por qué, perdón. El caso Barrenador. No tengo que recordarles que eso tiene que ver con la ex presidenta ejecutiva Marta Eugenia Esquivel y todo lo que se dio o lo que se generó en Pérez Celedón cuando fue abordada y llevada en una perrera. Después, posteriormente, llevada al segundo circuito judicial de San José. Y Bueno, vamos. vamos a ver ese. Perdón. No, está bien, vamos a ver ese reportaje. Sí, nada más para poner bien en contexto el gusano, no, el gusano no, el caso, perdón. El caso. Este, no sé de dónde sacó un gusano, Ana Cris. Em, el caso Barrenador consiste, nada más para recordar, en que supuestamente la caja estaría contratando a cooperativas y asociaciones para administrar EBAIS en diferentes lugares y supuestamente, decía el caso o la acusación, que se le iba a pagar sobreprecios a esas cooperativas y a esas asociaciones. Eso significa que le estaría saliendo más barato a la caja dar los servicios. ¿Ok? Al hacer esa negociación y de cara a firmar los contratos con las cooperativas y las asociaciones, es donde sale la acusación de que eso está mal porque se están utilizando mal los recursos públicos, etcétera. Sin embargo, en ese proceso también se habló que había un documento donde quedaba claro que era más barato contratar a las asociaciones y a las cooperativas. Ujú, Pero después dijeron que ese documento era falso, ¿ok? Ese documento, al parecer, existió, ujú. sí es verdadero, y que se Ujú, hicieron, se borró algunos rubros de ujú. costos de la caja y se ponía cero, o de las cooperativas. La cosa es que se manoseó el documento, al parecer, Sí, se le hicieron y como cambios. exacto. Como Betty la Fea cuando maquilló el estado financiero, ¿verdad?, de la empresa. Lo manipuló de tal manera, alguien lo manipuló supuestamente de tal manera para que quedara como que las cooperativas iban a ser más caras y en realidad iban a ser más Más baratas. baratas. Ujú. Incluso dijeron que las pruebas que había tenido Multimedios eran falsas, pero ahora, con la revisión de algunas computadoras, y la ubicación de algunos correos electrónicos y algunos documentos, como que todo está cambiando. Ujú. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó. Confirmaron que en uno de los tantos allanamientos que se hicieron después de que se dieran las detenciones por parte del organismo de investigación judicial y también de la Fiscalía, se encontraron computadoras y documentos en las computadoras de algunos de los funcionarios de la caja, se encontraron una serie de documentos y correos electrónicos, pero los detalles los vea usted en el siguiente reportaje. Una serie de documentos internos, correos electrónicos y peritajes judiciales reavivaron la polémica sobre la veracidad de un primer informe de costo de la Caja Costarricense del Seguro Social sobre la licitación para contratar los servicios de 138 EBAIS a cooperativas. Tal y como lo dio a conocer Noticias Telediario en diciembre del año pasado, ese borrador elaborado por el área de contabilidad de costos de la Caja mostraba ahorros significativos
Cuida tu salud cardiovascular y fortalece tu sistema inmune con Pharmadon 50 más. Perdón. Ahí sigue el comercial que nos grabó Ana Cris. Vamos a esperar que Esos son termine zafis que porque me pasan. Perdón. Trataban con las cooperativas. El estudio preliminar de razonabilidad de precios comparaba en tabla de 4 columnas el costo de los perfiles profesionales en la caja frente a las ofertas de cooperativas y asociaciones. Al final, sumaba y restaba rubros a favor y en contra para determinar si la oferta privada resultaba más cara o más barata que la caja. Y mostramos el caso de Copesana en Escazú. Las operaciones internas del área de costos arrojaron que el oferente privado era 22 millones más barato al mes que la caja. El propio cálculo institucional señalaba un ahorro de unos 270 millones al año y alrededor de 2.700 millones en un contrato de 10 años si se hubiese concretado la adjudicación. El borrador original, hallado tras un peritaje del OIJ sobre los dispositivos electrónicos incautados, contenía cuadros de precios que reflejaban un ahorro millonario para la caja bajo el modelo cooperativo. Sin embargo, el documento difundido posteriormente por el área de contabilidad de costos habría sido modificado. Las diferencias favorables a la institución se reemplazaron con ceros o se eliminaron por completo. Así lo explicó el abogado penalista Sergio Castillo. Es en el detalle exhaustivo que realizó el organismo de investigación judicial, en donde una vez que nos compartieron la información o que la información se incorporó al expediente, se puede verificar la existencia de aquel llamado borrador, donde se reflejaban ya no los ceros mal puestos ahí por el área de costos, sino que se reflejaban los ahorros de las cooperativas. Y se observa además, analizando ese documento, la existencia de metadatos que nos dan información de que dicho documento tiene su origen en el área de contabilidad de costos de la caja y como autor a uno de los firmantes de ese estudio. Veamos los elementos relevantes según el peritaje del OIJ. Tal y como lo muestran estas imágenes, en una computadora decomisada se encontró este correo y el documento adjunto. Nótese que tienen la misma fecha y nombre de los archivos que dimos a conocer en Noticias Telediario en diciembre del año anterior. Pero además el archivo, firmado por un funcionario identificado como Mario Esteban Solís Morera y circulado por correo electrónico entre asesores y gerencias médicas de la caja, fue omitido en versiones anteriores presentadas ante los diputados y al SICOP, lo que encendió las alarmas sobre la manipulación de información oficial. Este martes, durante una conferencia de prensa, el abogado de Copesalud cuestionó la Fiscalía de Probidad por haber filtrado, además, a medios de comunicación, información que calificaba de falsa esa prueba sobre la manipulación de datos contables. La fuga de información. bien, esto es un poquito pero en los términos más sencillos posibles. Si uno quiere verificar si un contrato o el contrato con una institución externa es más barato o más caro, uno compara todas las dos ofertas. La oferta de la caja, en este caso, con la Ajá. oferta externa. Uno ve los rubros y hace sumas y restas y ve y dice, ok, es más barato con esta o con la otra institución o empresa. Y en teoría, desde un inicio, según el reportaje, era más barato trabajar con las asociaciones y las cooperativas. Creativas. ¿Qué Ajá. sucedió? Según el reportaje, se modificaron documentos para que salieran que ellas eran más caras y que había que hacerlo con la caja. Pero todo eso queda trazado. Cuando habla de metadatos, habla de un archivo de Word, de Excel o de lo que sea, tiene muchos datitos ahí pequeñitos metidos, ¿ok? Que donde uno se puede detectar de qué correo electrónico vino, en qué computadora se hizo, ¿ok? Y muchos otros detalles. Cuando comprueban de que ese documento, antes de modificarse, había salido del Departamento de Contabilidad de Costos, entonces se comprueba de que es un documento real, según el reportaje. Y ahora, encontrando toda esa trazabilidad de por dónde viajó el documento y que aparentemente hubo una manipulación, vamos a decirlo así, manual, valga la redundancia, Ujú, ujú. entonces en realidad los contratos con las cooperativas
sí iban a ser más baratos, en una razón de 2.700 millones de colones en 10 años. Ajá. Quiere decir que probablemente el caso Barrenador nunca debió haber existido, que nunca se debió haber allanado a las personas que se allanó, que no tuvieron que haber esposado y trasladado en perrera a doña Marta Eugenia Esquivel a través del Cerro de la Muerte, desde Pérez Celedón hacia San José. Y todo eso se ha ido desarrollando poco a poco. De hecho, en la comisión de la Asamblea Legislativa que estudia los temas de la caja, Ajá. o de los temas de ¿cómo se llama? Comisión investigadora Comisión investigadora de la Caja Costarricense de de Seguro la Social. Caja Costarricense de Seguro Social, ya casi no hablan de este tema. No. ¿Por qué? Porque se está destapando poquito a poquito que aparentemente es un caso producto de una gran cantidad de errores Ujú. o de una muy mala intención. Sí, el famoso estudio de mercado, entre otras cosas, era el que hablaba muchísimo doña Marta Eugenia Esquivel, de cómo parecía como que lo habían tomado y lo habían desaparecido y metido en un cajón. Lo más grave, que inclusive lo que está hablando bueno, todos ellos cuando expusieron esta situación a multimedios y hicieron esa conferencia de prensa, establecen que inclusive pudieran haber habido cambios, o sea, cambios en los números, porque ustedes recuerdan que doña Marta decía, es que había un estudio, es que había un estudio. Ujú. ¿Dónde, qué fue lo que pasó? ¿Qué fue los números que cambiaron? ¿Dónde está el estudio? Bueno, ellos se basaron en un estudio y de hecho, afortunadamente, la antigua junta directiva de la Caja tuvo un punto muy grande a favor costarricenses y fue el hecho de que ellos cuando comenzaron a trabajar comenzaron a hacer la junta directiva, las sesiones públicas, entonces todo quedaba grabado. De hecho, eso ha sido un medio para ellos autoprobarse, ¿verdad? Y autodefenderse. De esta forma, pues quedaba claro y quedaba en prueba de que había habido un estudio. Bueno, ya parece ser que apareció el estudio y ese estudio lo que prueba es que algo pasó en contabilidad de costos, que hubieron cambios, alteraciones, etcétera. Inclusive en este momento, la Salud está solicitando una auditoría externa, ¿verdad? Y a la Fiscalía de Probidad, creo que es, bueno, a la Ujú. Fiscalía se le está solicitando que haya un reestudio completo del caso, porque obviamente hay prueba ahora que ya es diferente y que se está aportando de esta manera. Ahora son 2.700 millones, quedan claro que aquí hay un Solo montón con de cosas. una, Exacto, solo con una. solo con una. Y hay un problema, Richard. Ya hubo que dar licitaciones, porque esas concesiones hubo que hacerlas sí o sí. Es decir, todo lo que sucedió, todo lo que pasó, se perdieron ese ahorro de los 2.700 millones. ¿Cuánta diferencia más habría tenido que pagar la caja, verdad? Pregunta, ¿verdad? La siguiente, ¿cuántas diferencias hay en las otras licitaciones que también se iban a dar? Ujú. En fin, son muchas cosas y además la pérdida en los servicios que se hubieran tenido los asegurados, ¿verdad? Son muchas cosas que quedan en incógnita, además del hecho de haber dañado, pues haber cometido daño moral a un sinnúmero de personas que al parecer no hay suficiente prueba. El reportaje completo de Multimedios está en la página, en el canal de YouTube de Ujú. Multimedios Costa Rica. Es muy interesante. Hay que verlo con calma y varias veces, pero es muy interesante cómo Ajá. este nudo se va desamarrando y pues van quedando en evidencias algunas cositas que le va a dar paz a algunas personas, pero que esencialmente preocupa mucho sobre por qué se hizo eso. Ujú. ¿Y quiénes serán los responsables, verdad, de esas alteraciones de esos números también?
Ahora, Exactamente. costarricenses, nos vamos precisamente a la encuesta que se dio esta semana también en Opol Consultores, donde precisamente tenemos cambios con respecto a los candidatos a la presidencia. Veamos cómo nos encontramos al día, bueno, a esta semana con respecto a cada uno de los candidatos a la presidencia, que por cierto, Mauricio Muñoz dejó claro que las encuestas van a ser un poco más seguidas, ¿verdad? De hecho, entonces vamos a tener diferentes números que podrían haber diferentes cambios. Por cierto, que también dejó claro en un programa, en nuestro programa, en Canal 36, donde O sea, quienes de ellos, hacen, ¿verdad? No nuestro. sí, en nuestro, así se llama, nuestro programa. Sí, pero no es nuestro. No, pero se llama nuestro programa, Ujú. Pero pero es no es de ellos. nuestro. En ese programa quedó claro precisamente que quiénes son las fuentes, generalmente son estudiantes de la Universidad de Costa Rica y que las muestras se hacen en diferentes partes del país. Inclusive mostró imágenes de diferentes casas, hogares, fotografías, etcétera, donde se toman las muestras, como les digo, muchos en lugares rurales como Golfito, como Guanacaste, como Pérez Celedón, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero nada más hacer una aclaración técnica aquí. Aquí está muy bien presentado el gráfico. Dice, Ujú, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? Y solamente toman a decididos con candidato definido. ¿Ok? ujú. Por eso, doña Laura sale con 61.95%. Luego Álvaro Ramos, 6 veces para abajo, ¿verdad? Luego Fabricio, Alvarado, después Ariel Robles, después Juan Carlos Hidalgo, después Natalia Díaz, ¿verdad? Ya Natalia Díaz está en el puesto 6, que un día vamos a tener que comentar un poquito ese caso. Es bastante curioso, de verdad. Sí, Luego Claudia sí, Dobles, Eliezer Feinsack y Fernando Zamora. no, Zamora. ¿Por qué hago esta acotación? Porque en la encuesta de IDESPO no queda claro si a la hora de presentar los resultados están contemplando o no a los que están completamente decididos a votar. ¿Por qué? Porque si usted dice que el 50%, por ejemplo, de la población, oiga, de la población, si usted dice que el 50% de la población no tiene candidato por quién votar, ojo, y, y lo generaliza de esa manera, es incorrecto. ¿Por qué? Porque el 40% de abstencionismo de la elección anterior se debe considerar para el estudio, independientemente si vaya a haber menos abstencionismo. Se toma el 40% para incorporarlo en los datos de IDESPO, de la UNA. Entonces, en realidad, el porcentaje de indecisos sería como de 10, 12, 15%, dependiendo de la diferencia entre lo que están presentando. Aquí Opol lo presenta bien. ¿Por qué? Está mal decir que la mitad de la población o más de la mitad de la población no tiene por quién votar. Así no funciona. Siempre hay abstencionismo. Siempre. Que uno quiera o no quiera, eso es otra cosa, pero la realidad es que siempre hay, y se toma como base el último porcentaje de abstencionismo, ¿verdad? Entonces, ese es el resultado que tira la encuesta de Opol, y por otro lado, pues tenemos otro resultado. Ujú, Sigan tratando de bajarle o quitarle la inmunidad al presidente y vean lo que está pasando. ujú. 68.3% de apoyo a la gestión del presidente. O sea, la gente no es tonta. La gente no solamente observa lo que hace el presidente, sino que también está observando el tipo de presión que está ejerciendo ciertas situaciones, Ujú, ¿verdad? Sobre el presidente y ya pues en el episodio anterior especial de Convergencia, donde analizamos la comparecencia del presidente, pues ahí lo desarrollamos. Este porcentaje de 23% que no apoya es un porcentaje que no se ha movido en 4 años casi. Lo que está disminuyendo es el no sabe, no responde. ujú. O sea, que pareciera como que el presidente crece, él no sabe, no responde, decrece,
y el que es opositor, pues se Se quedó en el mismo mantiene, lugar. Sí, se se mantiene. mantiene. Sí, sí, sí. Eso ya es un bloque duro, digamos, para que lo Exactamente. entendamos. Exactamente. Siguiente. ¿Qué es Bueno, esto? Ah, consentir. Ahora, por todo lado aparece eso en las páginas. ok, ok, bueno. Acá queríamos, pues, traer una noticia anterior, no sé si recuerdan que hicimos un pequeño análisis sobre las licencias de cuido, ¿verdad? Y cuál es el proceso correcto. De hecho, pusimos un control político, un pequeño debate que hubo, en fin, varias situaciones que se dieron de intercambio Habían entre dos Pilar Cisneros. escenarios, Sí. ¿verdad? Habían dos escenarios. Si se tenía que hacer por medio de una ley que proponía el Frente Amplio o Ujú. si era un tema administrativo, Creativo. Ujú. ¿verdad? Había una orden, digamos, de parte del Poder Ejecutivo y que tenía que ser aprobado por la Caja y posteriormente aprobado por la Contraloría. Y el gran dilema era que para el Poder Ejecutivo la Contraloría no se estaba moviendo rápido, ¿verdad? Ese era el dilema. ¿Cuál de los dos caminos era? Exactamente. Entonces, dentro de esos dos caminos, pareciera no, así es. Doña Pilar Cisneros y el Ejecutivo propusieron que el más rápido, el correcto, era precisamente el administrativo, que era el que decidía la Contraloría General de la República. Es decir, donde la Contraloría tenía que hacer la autorización y no era por el de vía de ley que había establecido el señor Jonathan Acuña. De hecho, recuerden que cuando expusimos el control político que hay entre ambos, ¿verdad? Donde hay ese intercambio entre ambas posiciones, precisamente cuando le pregunta a Pilar Cisneros si respondía o no la propuesta que él hacía, en realidad él no contesta. Y lo más bueno de todo esto es que afortunadamente la Contraloría ahora sí aprobó los recursos. Todo indica que el camino del Poder Ejecutivo tenía la razón, que doña Pilar Cisneros lo hizo también y que afortunadamente las familias van a tener los 2.700 millones para la licencia de cuidado que necesitan. De hecho, si lo hubieran hecho por medio de ley, más se hubiera enredado la cosa. Nada más el primer párrafo dice, la Contraloría General de la República aprobó los recursos presupuestarios para financiar el pago de licencias de cuidado otorgadas por la Caja Costarricense de Seguro Social a personas que atienden a pacientes con enfermedades graves o en etapa terminal. El monto autorizado asciende a 2.700 millones de colones. Y así se terminó esa, ese inconveniente. Exactamente, que es muy importante. Al final se resolvió esta situación y ahora nos vamos al siguiente punto, que es precisamente un control político que nos genera la señora diputada María Marta Carballo, que se refiere al proyecto de ley 24.015. ¿Por qué volvemos a hablar del tema de los especialistas? Recuerden que es un proyecto en proceso y queremos retrotraerlo porque va a ser pues precisamente de discusión. Listo, vamos a escucharlo. Gracias, presidenta. Compañeros, hoy quiero contarles que revisando el plan de gobierno del candidato a la presidencia de Frente Amplio, el diputado Ariel Robles, coincido medianamente con una de las soluciones que propone para mejorar los servicios de salud, específicamente en su página 22. Pero estoy francamente asombrada cómo sus propias compañeras de fracción, Sofía Guillén y Rocío Alfaro, no lo apoyan. Quiero enseñarles lo que dice en su plan de gobierno. Si me proyectan, tomado del Tribunal Supremo de Elecciones, en la página 22.2.2, mejoran la prestación de los servicios de atención en salud, dice retomar el proyecto de ley número 21.312 para dar potestad al Ministerio de Salud de autorizar la contratación temporal de profesionales especialistas. Entonces, por favor, proyectar el expediente 21.312. Escuchen, dice, son atribuciones del Ministerio autorizar a la Caja la contratación temporal de profesionales nacionales o extranjeros no incorporados al colegio profesional. Y dice en el segundo párrafo, una vez declarada la inopia, la institución interesada solicitará la autorización para la contratación temporal al colegio profesional respectivo. Hasta ahí vamos de acuerdo.
El ministerio podrá otorgarla en caso de que dicho colegio no se pronuncie sobre la misma en el plazo de un mes. También estamos de acuerdo porque el colegio también hace lo que le da la gana. Hasta ahí estamos bien. Pero dicen, escuchen, o cuando habiendo sido denegada esta autorización, el ministerio considere necesario apartarse del criterio del colegio mediante resolución debidamente motivada. Entonces, me pregunto yo, bueno, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo en traer médicos especialistas del extranjero? Porque resulta que en este plenario, en esta asamblea, estamos debatiendo el expediente de ley 24.015, fortalecimiento de la salud, y Frente Amplio, que son los mayores opositores, no solamente en abrir la formación de especialistas y quitar ese cuello de botella y en poner orden, sino que también, no solo están en contra de eso, sino que también están en contra que en momentos de crisis, en momentos de inopia, vengan médicos especialistas del extranjero, que nuestra propuesta dice que formados en la OCDE. Escuchen lo que dice la diputada Sofía Guillén en la discusión de este proyecto. Y por eso, el Frente Amplio no va a respaldar esta iniciativa y va a mocionarla hasta el cansancio, recordándoles que lo que ustedes pretenden hacer aquí es dejar un servicio de salud mediocre en manos de unos carniceros acreditados por políticos que no sabemos en dónde estudiaron porque no les importa la atención de la gente humilde. Ahora sí que no entendí nada. Resulta que el Frente Amplio propone que no importa si el colegio está de acuerdo o no, que el MINSA sea el que define esos políticos que dice la diputada Sofía Guillén ahí en su intervención. Ahí no importa que los políticos sean los que definan. La diputada Guillén, como ustedes pudieron escuchar, cuando se trata de mi proyecto, le dice a los médicos extranjeros carniceros. Pero cuando son avalados en el proyecto del exdiputado Villalta, avalados por el diputado Ariel, ahí no son carniceros. Doble discurso y qué clase de contradicción. Pretenden que vengan médicos de afuera sin ningún tipo de control, pero en el expediente 24.015 de la unidad se oponen a la incorporación automática de médicos cuando han sido formados en universidades del extranjero previamente avalados por la Caja y por el mismo Colegio de Médicos, y ellos se oponen y están mocionando ese proyecto. O sea, que es mejor en el 21.312 que sea la libre, los carniceros que vengan. Y somos nosotros los que no nos preocupamos por la gente humilde. Tienen la desfachatez de atrasar un proyecto con casi 200 mociones en primer y segundo día, y los invito para que vean la Comisión de Económicos los argumentos que se utilizan, porque ahí se oponen a quitar la segunda etapa. Ahí la primera etapa no es suficiente, pero en otro escenario no importan que vengan médicos de afuera, sin ningún tipo de control, que si el Colegio de Médicos les rechaza, entonces el sector político que reclamó la diputada Guillén sea los que pueden darle permiso a estos médicos. Entonces, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? La pregunta es, diputada Rocío, en nombre de la calidad que ha dicho usted incansables veces esta semana, ¿va a mocionar incansablemente este proyecto del diputado Villalta y a reiterarlo, como nos indicó ayer sobre el proyecto 24.015? Me asombra cómo Frente Amplio, en este caso, por defender algunos intereses particulares de un pequeño grupo, de un pequeño gremio del Olimpo, perdieron el enfoque y el discurso y se perdieron de la defensa de la salud y de la clase más humilde. La pregunta que me surge hoy es, ¿a cuál Frente Amplio le creemos? ¿Al Frente Amplio del diputado y candidato Ariel, que quiere traer médicos del extranjero a la libre sin ningún tipo de control? ¿O al Frente Amplio de la diputada Guillén, que le llama a estos mismos médicos del extranjero carniceros? Me queda la duda. Gracias, presidenta. Yo solamente tengo que decir, Qué qué buena inconsistencias. diputada, qué Sí, buena sí, diputada es María Marta Carballo, de verdad. así es. Sólida, consistente, coherente, directa y no tiene que Estudioso. caer en las pachotadas que caen Ujú. algunos diputados, ¿verdad? Pero Y defiende posteriormente sus hizo argumentos. esta publicación que la voy a leer rápidamente para que Ujú. agarremos todo en combo, dice, ¿verdad? Crisis de especialistas, dice.
Y ahora, ¿quién atiende? Dice, en el hospital de Guapiles no habrá, uno, ortopedista el 21, 22 y 23 de noviembre, ginecólogo el 18, 22, 28, 29 y 30 de noviembre. A las guapileñas les tocará casi negociar con su propio embarazo para que no se complique justo esos días. Y si ocurre una emergencia, habrá que cruzar los dedos para que la ruta 32 no esté cerrada, si se requiere un traslado a San José. Esto no debería pasar en un país que presume de su seguridad social, pero para fracciones como la del Frente Amplio no es primordial porque están atrasando el avance del proyecto 24.015 que viene a dar soluciones para tener más especialistas médicos. Dígalo, Ana Cris. Bueno, quiero agregarles a esto que también están en estudio varias mociones de fondo, ¿verdad? También en la comisión sobre el proyecto 24.015 que ha defendido consistentemente la diputada María Marta Carballo y que aparte, bueno, porque este no es solamente uno de los únicos proyectos importantes que tiene María Marta, que ha defendido consistentemente y podría hacer cambios costarricenses. Son muchísimas las listas de espera y dentro de la comisión de la Caja Costarricense de Seguro Social, la investigadora de la que hablaba Richard, precisamente ella constantemente le pregunta, por ejemplo, en la última comparecencia le pregunta a la presidenta ejecutiva de la Caja cuál es el problema que existe con los especialistas. Ella dijo claramente que las listas de espera se terminarían con mayor cantidad de especialistas porque ni siquiera tiene un ortopedista, ni siquiera tiene un anestesiólogo y las grandes necesidades se cubrirían con los profesionales del caso. Todo esto porque algunos diputados de diferentes bancadas, ¿verdad? Han dicho o lo han justificado, supuestamente entre ellos el Frente Amplio y el Partido de Liberación Nacional, supuestamente con el asunto de la infraestructura, o el Frente Amplio como la diputada Rocío Alfaro Molina con el tema del mayor salario. Dicho esto, es importante tener en cuenta que este proyecto podría ayudar a que poco a poco terminemos las listas de espera porque habrán cantidad suficiente de especialistas en diferentes lugares. Hay que aclarar que también este proyecto de ley hay que estudiarlo a fondo porque es muy complejo. Tiene una primer parte, una segunda parte, un segundo paso, perdón, del cual tienen amarrado y es el que han hecho que precisamente ellos son los que deciden y precisamente de ahí es donde ellos toman las decisiones en su autonomía, supuestamente. Inclusive, por ejemplo, dentro de soluciones dejó increíblemente dicho la presidenta ejecutiva de la Caja que han habido recomendaciones de vamos a ver, ay, se me olvida la palabra, bueno, de especialistas referentes a de que la Caja es la que tiene que adueñarse precisamente de este proceso. Es decir, la Caja es la que debería de tener este proceso en sí y darle al CENDEIS todo el proceso y la Caja, como es la que tiene toda la infraestructura, ¿verdad? Pues hacer este proceso de tal manera de que podamos tener, cultivar, ayudar, generar a que estos especialistas vayan a cada región, porque aclarando rápidamente, entonces dentro de este proyecto, porque es muy profundo, ¿verdad? Y muy complejo, pero hace que, por ejemplo, exista una especie de cláusula en la cual ese profesional sepa de antemano que si sale, por ejemplo, de Upala, él se va a dedicar en Upala. Un ejemplo para que nos entendamos. Si sale, por ejemplo, del hospital de Ciudad Neily, él va a devolverse como especialista a trabajar en Ciudad Neily. Esto como Ujú. algunos de los datos. Sí, primero que todo, con eso queda claro que el tema de los especialistas no se le puede atribuir al gobierno. Este es un tema de rango medio, digamos, Ujú. donde intervienen los que forman a los especialistas, que de repente no quieren formar muchos para cuidar ciertos campos, o interviene también el Colegio de Médicos, interviene vacíos en la parte legal, ¿verdad? Eso es un punto importante a tener en consideración. Y el otro punto importante es que las fracciones que llegan a la Asamblea deberían procurar mejorar proyectos o por lo menos tener coherencia en qué es lo que quieren. Y la diputada María Marta Carballo lo plantea muy claro, o sea,
Por un lado dice que van a traer carniceros y por otro lado están promoviendo el ingreso de médicos especialistas. ¿Qué cree realmente el Frente Amplio? ¿Lo que dijo Sofía Guillén o lo que está proponiendo Ariel Robles? De la misma bancada, compañeros diputados. ¿A quién se le cree? Vieras que yo quiero Entonces, agregarte, Richard, que el Frente Amplio se ha caracterizado por decir que supuestamente es una bancada muy consistente. Yo últimamente veo que más bien no lo es tan consistente. No solamente por esto, ¿verdad? Sino, por ejemplo, por la última decisión, lo que acabamos de hablar. Por ejemplo, el decir que yo lo voy a resolver a través de una ley cuando en realidad no era la ley. Pareciera que hay una persecución donde exista o prevalezca un protagonismo heroico legislativo. Así le llamo yo a como el hecho de querer tener el protagonismo de resolver a través de leyes. Siento que esa es como lo que ellos quisieran realizar, a pesar de que han sido la bancada más obstructiva, y lo hablo, por ejemplo, con proyectos de ley tan importantes como 4x3, como el tema de crucitas, como este proyecto de ley, como el proyecto de los medicamentos, son apenas 4 ejemplos de lo que ha sucedido con el Frente Amplio y que emociona, obstruye y hace un exceso del ejercicio del reglamento al punto de que si no es como yo digo, pues no se hace. es correcto, es correcto. Entonces, por favor, el 1 de febrero pensar muy bien a quién se le va a dar el voto, porque lo que se quiere son personas que ayuden a mejorar el país, no a ponerle trabas, ¿cómo se llama? Estos muelles, murallas, ¿verdad? Para que los proyectos verdaderamente necesarios avancen. Jornadas 4x3 son empleos, no puede avanzar porque tiene dos mil quinientas 40.000 sesenta y cuatro empleos. mociones, Sí. ¿verdad? 40.000 empleos aproximadamente. Ujú. El tema de los especialistas tampoco. Se oponen a todo, Son o vidas. como dice el dicho, no corta Ujú. leña, pero Y no presta el pues, hacha, gacho, ¿verdad? totalmente. Y vamos con el último video. Que el último video se refiere a una entrevista del señor José Miguel Villalobos. La fuente es el señor Gerardo Jiménez, el andariego, que le hace una entrevista y dentro de uno de los extractos encontré este pequeño extracto que me pareció interesante exponérselo a ustedes, pensando precisamente en esa decisión tan importante que ustedes pronto, en unos meses, tomarán. Entonces, me parece que sería interesante que vislumbremos qué es lo que proponen algunos de los futuros diputados, concretamente con un tema tan importante como la seguridad, qué es lo que está pasando con el Poder Judicial y por qué estamos así, qué proponen ellos. Listo, vamos a escuchar a don José Miguel Villalobos. José Miguel Villalobos, para no seguir con la... José Miguel Villalobos, ¿cuál es su proyecto estrella una vez pisando los salones de la Asamblea Legislativa? El primero que voy a presentar, que no necesariamente es el proyecto estrella, Ajá. y lo voy a presentar primero porque es el más urgente, es una reforma integral al reglamento legislativo. El reglamento legislativo le permite a un solo diputado torpedear la Asamblea Legislativa e impedir que los proyectos se voten aunque tengan una mayoría para ser aprobado. Y mi tesis es que el reglamento debe modificarse para que todo proyecto tenga un plazo para ser votado. No que se dé por aprobado, para votarlo. A favor o en contra. Si hay votos para aprobarlo, se aprueba. Si no hay votos, pues no se aprueba. Pero tiene que votarse. Los parlamentos cumplen dos funciones. Deliberan y deciden. Un parlamento que delibera sin decidir es una pérdida de tiempo. Y un parlamento que decide sin deliberar es una dictadura, que no permite que la gente opine. Pero no podemos estar opinando sin votar, y no podemos votar sin opinar. Hay que equilibrar. Entonces, para eso se pone un plazo para ser votado, se discute durante ese plazo, se presentan todas las mociones que quiera, llegó el momento de votar y se vota. Se aprueba o se rechaza. Solamente si se quiere ampliar el plazo por 38 votos, se prorrogan los plazos de los proyectos para permitir una discusión mayor. Ese proyecto va a ser importante porque va a permitir que todo el resto de la agenda política pueda irse aprobando o no. Ya corresponderá el conseguir los votos para aprobar los proyectos. Ahora sí, el proyecto estrella es la reforma integral del Poder Judicial. A eso voy, esa es mi misión fundamental. Conozco al monstruo porque vivo en sus entrañas. Conozco el Poder Judicial de cabo a rabo. Conozco la legislación, la práctica, la teoría, la funcionalidad, la estructura del Poder Judicial, cómo operamos los abogados litigantes, cómo operan los jueces. Voy a crear una comisión investigadora del Poder Judicial. No de sus resoluciones, porque uno tiene que ser respetuoso de las resoluciones, las comparto o no.
pero sí vamos a investigar el funcionamiento del Poder Judicial completo, desde la cabeza hasta los pies. No vamos a reelegir magistrados del Poder Judicial. En el próximo periodo se vencen aproximadamente 13 o 14 magistrados, en el periodo del 1 de mayo del 26 al 30 de abril del 30. Quiero presidir la comisión de nombramientos y la idea es que ninguno sea reelecto. Tal vez uno o dos. Y digo tal vez. Hay que renovar ese Poder Judicial desde su cúpula, los magistrados. Porque ellos son los que además eligen a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, que es un tema interesante. Entonces, vamos a revisar el Poder Judicial, una comisión investigadora, revisar todos los códigos, vamos a cambiar el procedimiento para hacerlo mucho más ágil, expedito. Vamos a revisar toda la funcionalidad del sistema de nombramientos de jueces, de magistrados. Vamos a establecer que los magistrados se nombren por 12 años y no puedan ser reelectos. Ni siquiera por un periodo. 12 años y salen. Puede ser el mejor magistrado o el peor, pero sale. Hay que renovar. La realidad nos ha demostrado que esas reelecciones casi indefinidas, señores que pasan 40 años siendo magistrados. ¿No se quieren pensionar? No, y tenemos magistrados de más de 80 años que ya tienen derecho a pensionarse, como estás diciendo, y no se quieren pensionar. ¿Qué será lo que tiene eso que no hay manera de que se vayan? Entonces, bueno, hay que revisar ese sistema, revisar el sistema de los interinazgos, jueces interinos que están a la merced de quienes les puedan decir, les renuevo el nombramiento o no. Entonces, ¿cómo van a ser independientes? Vamos a revisar el sistema de pensiones del Poder Judicial, los beneficios, los privilegios, las gollerías. Es decir, esa es mi misión, respondiendo concretamente a su pregunta. Como muchos materiales, no lo había visto. Me encantan las propuestas porque los magistrados, por ejemplo, están por periodos de 8 años y se pueden reelegir de manera indefinida o infinita, ¿verdad? Como acaba de suceder con Fernando Castillo. Exacto. Entonces, la opción era de que se pudieran reelegir por un periodo nada más o que no se reelijan. Pero ese punto medio está interesante. No solo 8, no 16, 12, pero Sí, parejo para todos. parejo para todos y no habría reelección para nadie. Y no habría reelección para nadie. Que Me me parece parece muy muy bien, bien. aunque leo lo que la gente me dijo en el post. Dicen que por qué tiene que ser 12 años. La pregunta es, ¿por qué no pueden ser 8 y ya que se vayan? Eso es lo que, o sea, el ciudadano siente que debe ser solamente 8 años y ya. Ahora habrá que ver cuál es la justificación técnica que nos dé José Miguel Villalobos y una comisión para que nos diga si de verdad deben ser 12 o podrían ser 8. No sé. Yo me imagino que hay procesos técnicos a lo interno Sí. y en el proceso de aplicación de la ley también, aplicación o el desarrollo de ciertos criterios para poder establecer condenas. Me imagino que debe ser algo largo, Sí, igual que técnico. algunos casos que están investigando de repente. Entonces sí, me imagino que por ese lado pues justifica periodos largos, pero tampoco de 40 años. O sea, Ah, no, no, 12 no. está interesante Sí. y hacer una intervención, no, una investigación de cómo está operando a manera administrativa es interesante. Repitiendo y subrayando, no se puede entrar a ver las resoluciones de los casos, porque eso sería romper la división de poderes. Pero de Ujú. ahí, el Poder Judicial se mantiene con plata. Y que en la Asamblea Legislativa, la otra propuesta, se define un plazo para que todos los proyectos se voten, me parece excelente, porque la Asamblea Legislativa debe producir, pero ahorita no producen, y No, muchos nada. van con la idea de perder el tiempo, ¿verdad? Ujú. Y no solamente eso, a veces para decir incoherencias, pero bueno, no es con todo respeto, pero es que de ahí se lo han ganado. No, 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 no. Nosotros tenemos como ciudadanos el derecho a hacer las críticas del caso, aunque sean respetuosas. Yo quería decirles dos palabras claves que dijo José Miguel Villalobos, la palabra deliberan o deciden. Quiere decir que en este momento estamos en un limbo costarricenses porque ninguna de las dos hacen. O sea, hemos llegado a un punto, a un círculo virtuoso en que ellos solo dan vueltas, 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 vueltas y no toman decisiones, precisamente por este uso excesivo donde torpedean prácticamente, porque esa es la palabra que utilizó José Miguel Villalobos con una fracción como el Frente Amplio que le da
puesto a proyectos 2.554 mociones. Y es que este es un número que nunca podemos olvidar. Es dinero, es tiempo, son vidas, son trabajos. Es que un proyecto de ley no es en sí mismo nada, no es una palabra muerta, son posibilidades que se dan jurídicamente para que el Estado costarricense le dé oportunidades a los costarricenses. Entonces, ciertamente eso para mí es muy importante. El otro tema, recuerdo que un expresidente por ahí hablaba de que la comisión de nombramientos era una de las más importantes y parece que don José Miguel Villalobos lo dejó claramente. Y su Esta aspiración, y su aspiración a ser el es presidente de la presidente de la comisión de comisión de nombramiento. nombramientos. Así que esto, vea, y otra cosa, esto está de una vez así, como cuando usted llega y compra un terreno, lo marca, le pone las bases, le pone todo, le queda claro, mire, este es mi terreno, aquí está, ya usted sabe qué atenerse. Y él llegó poniendo las reglas de una vez y yo creo que más de uno ya sabe cómo está la situación. Ujú. Entonces, yo diría que más de uno en corte plena sabrá a qué atenerse, a cómo está la situación y hasta el momento las encuestas, porque es en las encuestas en las que nos basamos, ¿verdad? Por supuesto, en los números. En este momento, don José Miguel Villalobos tiene posibilidades de ser diputado de la República. Sí, sí. No, él llega de fijo. Iba a Entonces, arrastrar a un montón bueno, más. y va a arrastrar algunos montones, o bueno, suficientes más. Y con esto quería decirles que eso es importantísimo porque siempre nos hemos preguntado, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Pues aquí está la exposición de una solución a un problema que el sistema judicial costarricense ha tenido por años. Sí, dice don José Miguel Villalobos de que los diputados deben deliberar y decidir, Ajá, ¿verdad? Pero ahorita están divagando, más bien. sí. Y eso ha fomentado una alcahuetería y un relajo, ¿verdad? En la asamblea, Ujú. como para decir, vamos a ponerle emociones incansablemente. Y Entonces si no la vamos a may- ningún lado. y si la mayoría sí quiere un proyecto, no, Ujú. le pongo un montón de emociones y a mí no me importa la democracia. Me importa lo que yo creo, mis convicciones, mis Sí, ideales, mi ideología. Pues no me importa si yo soy la única persona que no está de acuerdo con el proyecto. No va porque no va y le voy a meter 50.000 mociones. ¿Qué clase de egoísmo tan grande? De verdad, gente así no debería llegar a la asamblea, ni siquiera aspirar a eso. Pero totalmente de bueno, acuerdo. Totalmente de acuerdo y noten costarricenses que lo que está diciendo Richard es lo primero que José Miguel nombra, es decir, es el primer punto que hay que resolver. exactamente. Bueno, con esto llegamos al final de Al este final, capítulo. Perdón, pero ya siento como un dolor aquí en el ojo de tanta luz, ¿verdad? sí, Y ya creo que ha sido también porque todo el día estaba así grabando es por el desde la sol, mañanita. Sí, por el suelo, por el suelo. Pero agradecemos muchísimo la atención de ustedes, que siempre estén pendientes. Esto obviamente se estrena el domingo, pero sepan que lo grabamos también el viernes. Y lo que entre sábado y domingo, pues lo incorporamos en Convergencia del miércoles. así es. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas Bendiciones gracias, para Ana todos. Cris, por la agenda. Gracias, Muchas Richard. gracias. Y pues les deseamos un excelente fin de semana. Bendiciones. Que Y estén muy chao, y bien. que coman pinto con huevo, cafecito, que Dios los bendiga y que disfruten de este capítulo. Son las 10:56 de la noche del viernes. Gracias a Ya se me Dios antoja un terminamos pinto. temprano. Vaya, Se coma me pinto. antoja. Voy por pinto. Bueno, muchas Ok, gracias. Hasta luego. hasta luego. Bye bye.